Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Te Ayudo Kinesio. Hoy vamos a ver la miocinética de la aducción de hombro. Para comenzar vamos a ver un video en el cual les voy a mostrar el movimiento. Ahí estamos viendo los músculos en acción. Hay una abducción y luego una aducción. Cuando se acerca la extremidad superior hacia la zona lateral del cuerpo, ahí estamos viendo una aducción. Ahí es una abducción y luego una aducción. Si pueden observar, la contracción muscular hace que se acerque la extremidad superior hacia el cuerpo. Esto quiere decir que las contracciones que vamos a ver en toda la clase van a ser contracciones isotónicas concéntricas en cuanto a los músculos agonistas. Bien, acá tenemos una lista larga de los agonistas por el cual vamos a empezar a hablar del pectoral mayor. Cabe aclarar que toda esta lista de músculos agonistas están sacadas de la bibliografía que pueden ver abajo, que es Kaplanchi, Hochschild y Neumann. Así que ahí tienen los números de referencia a la cual pertenece cada músculo. Bueno, empezamos con el pectoral mayor, el cual estamos viendo aquí en pantalla, remarcado en color amarillo. Luego vamos a ver el bíceps braquial, la cabeza corta o porción corta, que se los voy a marcar con el puntero láser, es este que va hacia la apófisis coracoides de la escápula. Bien. Luego tenemos el subescapular en color fucsia, el coracobraquial aquí en color verde. Vamos a ver al dorsal ancho en color celeste. Aquí por tanta interposición de músculos no se ve, pero su inserción, recuerden que es en la cara interna de lo que sería el cuerpo del húmero. Después vamos a ver el deltoides, su parte espinal o posterior, lo pueden encontrar así en varios libros, y los romboideos, el romboides superior y el romboides más inferior. Bien, o también lo pueden encontrar como romboides menor y romboides mayor. Bien, acá tenemos luego la porción larga o cabeza larga del tríceps braquial, que es el que estamos viendo en color naranja. Recuerden que va hacia el reborde inferior de lo que es la cavidad glenoidea de la escápula. Luego vamos a tener a lo que es el redondo mayor. Luego vamos a ver el redondo menor. Y por último, en esta diapositiva vamos a ver el infraespinoso. Bueno, en conjunto es lo que vamos a ver en el video ahora. Aquí tenemos pectoral mayor, como lo pueden ver ahí. Esa es la porción larga del bíceps. Y luego aquí está la corta, que esta es la que va a intervenir. Bien. Otra vez repaso la porción larga, pero recuerden que no interviene en la aducción del hombro. Bien, aquí tenemos al coracobraquial, está más profundo. Hoy lo vimos en la imagen de manera más clara. Y si nos vamos a una vista posterior, vamos a tener el deltoides con su porción espinal o posterior, la porción larga del tríceps braquial, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el romboide superior o menor y el romboide inferior o mayor, más el dorsal ancho. Ahí repasamos en un simulador 3D todos los músculos que intervienen en la aducción, que son muchos. Bien, vamos a ver qué dice Kaplanchi. Como agonistas, Kaplanchi nombra al dorsal ancho, redondo mayor y pectoral mayor. Como sinergistas, ahora en unas diapositivas vamos a ver las acciones sinergistas que van a tener algunos músculos, y antagonistas, que serían los abductores, que si no viste todavía el video, te lo dejo acá arriba para que veas el video de abducción de músculos del hombro. Ok, como les decía, Kaplanchi nos muestra estas imágenes en las cuales uno dice, bueno, ahora ¿cómo me oriento? Bien, vamos a explicar
todo detenidamente. Acá hay una sinergia, es decir, hay una ayuda entre el romboides y el redondo mayor. Capanghi dice que el redondo mayor, si se contrae solitariamente, o sea, se contrae solo, ¿sí? Se resiste a la aducción y el omóplato lo que va a hacer es girar hacia arriba. O sea que si yo acá, este número 2 es el redondo mayor. ¿M? Si el romboides no estaría asistiendo, el redondo mayor contraería, acercaría el ángulo inferior de la escápula hacia el húmero y esto generaría que la escápula haga lo siguiente, haga un giro ascendente, es decir, lo esté traccionando hacia la abducción. En cambio, cuando está activo el romboides, evita esta rotación ascendente hacia la abducción y estabiliza el omóplato o escápula para generar una aducción. ¿Ok? Entonces, esta fuerza se compensaría con la otra fuerza, o sea, la fuerza del redondo mayor se compensaría con la fuerza del romboides y ahí estabilizarían la escápula. Bien, lo que explicamos recién, si este se contrae en solitario, que es el redondo mayor, aquí en la escápula se va a producir este giro, rotación ascendente, ¿bien? Porque solo se contrae este, pero en cambio acá tenemos otra contracción que permite estabilizar la escápula y generar una rotación descendente, ¿ok? Entonces esta rotación ascendente estaría anulada y esta tracción de la fuerza del redondo mayor se vería compensada y asistida por lo que es el romboides. Entonces, aquí les voy a poner con otro color, en verde, así se puede ver mejor. Entonces las fuerzas se dirigirían hacia aducción, ayudada por el romboides, ambos romboides, ¿sí? Tanto el mayor como el menor. Y luego tenemos otra imagen que nos muestra Capanghi que nos habla de la sinergia antagonismo entre el dorsal ancho y el tríceps braquial. ¿Cuál sería esa sinergia y antagonismo? Que el dorsal ancho se actuaría solo, volvemos a lo mismo, ¿sí? Que es el músculo número 3. Te voy a poner un puntero aquí. Miren hacia dónde traccionaría el húmero, hacia abajo. Y si tracciona el húmero hacia abajo y hacia adentro, lo que haría es una luxación de la cabeza del húmero. ¿Cómo se produciría esto? Porque produciría un deslizamiento hacia abajo y se produciría directamente la lesión. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Acá tenemos a el tríceps braquial, que el tríceps braquial lo que hace es estabilizar la articulación porque se opone a este movimiento ascendiendo por sus fibras, la deposición de sus fibras, tanto la porción corta como la porción, digamos, larga, ¿bien? Van a estar ayudando y asistiendo a que la cabeza se centre en la cavidad glenoidea. Y lo mismo la porción larga, que es la que va a estar insertada, como les dije hoy, aquí en el reborde inferior de la cavidad glenoidea. Y esta dirección hará que no se produzca este fenómeno de luxación por una fuerza extrema de lo que sería el músculo dorsal ancho. Aquí lo vamos a ver mejor. Entonces el tríceps con sus porciones, más que nada la cabeza larga o porción larga, que es la que más va a estar actuando, va a estar generando una fuerza ascendente hacia arriba, que esta fuerza ascendente hace que se evite la rotación excesiva en una aducción, ¿sí? O una fuerza, una tracción ejercida del dorsal ancho, porque claramente el dorsal ancho es un músculo muy potente. Entonces, si no estuviera la asistencia del tríceps,
posiblemente haya muchas más luxaciones de hombro que de costumbre. Bueno, acá yo les había hecho unas animaciones, así las pueden ver mejor. Bien, entonces dorsal ancho, flecha hacia abajo, su fuerza de tracción. Esto haría que la cabeza humeral se dirija hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Tenemos al tríceps con su cabeza larga, porción larga, que evita, ¿sí?, esta tracción hacia abajo y centra la cabeza del húmero. Entonces lo que evita es la tracción hacia abajo del dorsal ancho. Por eso es una sinergia antagonismo, porque las fuerzas de acción van unas hacia un lado y otras hacia el otro lado contrario. Bien, ahora tenemos que Hochschild habla de una aducción anterior y una aducción posterior. Una aducción anterior sería por delante del plano y una aducción posterior por detrás del plano. En la aducción anterior, Hochschild toma como agonistas pectoral mayor, subescapular, coracobraquial, bíceps con su cabeza corta, y el deltoides con su parte clavicular, es decir, la porción anterior del deltoides. Y los antagonistas, bueno, son los músculos abductores que vimos en la clase de miocinética de músculos de abducción. Y los sinergistas, bueno, acá está Homero diciéndonos que algo pasa con los sinergistas. Y luego tenemos la aducción posterior, que es acercar la extremidad superior a la línea media, pero por detrás, ¿vale? Entonces tenemos redondo mayor, dorsal ancho, redondo menor, infraespinoso, deltoides en su parte espinal y romboides. Y los sinergistas, tríceps braquial y cabeza larga. Y los antagonistas, bueno, Hochschild no dice nada, pero tomamos como referencia siempre que son los músculos de la abducción, ¿ok? Los agonistas de la abducción son los antagonistas de la aducción. Acá tenemos otro ejemplo de lo que pasaba con el dorsal ancho y el tríceps, explicado de una manera muy similar a la que les dije recién. Hochschild toma mucho como referencia a Capanghi, así que van a ver muchas cosas que coinciden. Entonces, otra vez, las líneas de tracción del músculo tríceps son sinérgicas antagónicas a lo que es la del dorsal ancho, es decir, se ayudan entre sí para ser aductores, pero evitan, más que nada el tríceps, evita que la cabeza del húmero se dirija excesivamente hacia abajo y se lesione la articulación. Bien, vamos con la aducción. Con la aducción de Neumann. Neumann dice que los agonistas para él son el redondo mayor, dorsal ancho redondo menor, infraespinoso, tríceps braquial, deltoides con su parte espinal y romboideos. Bien. Y sinergistas no nombra nada en su libro, antagonistas tampoco, pero por deducción ya sabemos que los sinergistas más o menos son los que generan esa función de fijadores, como ya vimos, por ejemplo, la porción larga del tríceps braquial, y antagonistas son los músculos eh, abductores agonistas. Ok, función estabilizadora. Esto era de lo que hablábamos hoy. Que existen músculos que estabilizan la articulación para evitar la lesión de los otros músculos. O sea, los otros músculos, si actúan aisladamente, pueden lesionar una articulación si en conjunto no se ponen de acuerdo para realizar un movimiento armónico. Bien, entonces acá que tenemos un hombre que está colgado de una barra. Ustedes supónganse que está haciendo barra, bien, colgado, con las extremidades inferiores sin contacto en el piso. ¿M? Y que está haciendo una especie de dominada. Bien, entonces, ¿qué pasa en la dominada? Es una aducción, porque en la dominada la escápula lo que va a hacer es tratar de acercarse hacia la línea media. ¿M? Lo mismo, obviamente, la cabeza del húmero va a, a realizar un rodamiento, deslizamiento hacia arriba, y esto va a permitir que la diáfisis humeral se dirija hacia la línea media. Si no vieron el video de lo que es artrocinemática de aducción de hombros, se los dejo acá para que puedan repasar los movimientos articulares, así pueden entender cómo trabaja la miocinética. Bueno, vamos a borrar las anotaciones y seguimos. Ok, acá tenemos entonces que los músculos romboides,
Bien, RB acá, esta es la flecha de tracción de los romboides. Tratan de estabilizar la escápula durante la aducción y extensión activa de la articulación glenohumeral. Acuérdense que el complejo de la articulación del hombro no es una sola articulación, son 5. Entonces, estaría bueno que repasen luego todas las articulaciones del complejo de la cintura escapular. Bien, entonces, no solo actúa el húmero y la escápula, sino que actúa también el plano homocerrático, de lo que es también la articulación subescapular. em, Tienen un montón de articulaciones que van a estar actuando. Entonces, no es solo el húmero, sino es el conjunto del complejo del hombro. Entonces, esta función estabilizadora de los romboides es evidente en los movimientos de retracción, es decir, yo retraigo la escápula y la llevo hacia el medio, y rotación descendente. ¿Qué significa la rotación descendente? Lo que les dije hoy. Supónganse que este es el punto fijo y la escápula va a rotar y se va a dirigir hacia abajo y adentro, es decir, que el ángulo inferior de la escápula va a tratar de colocarse en posición anatómica y de hecho más en aducción aún. Bien, entonces hay una relación sinergista entre el romboides y el redondo mayor. Vamos a ver aquí que ambos actúan en una aducción resistida de hombro, que es este ejercicio que les estoy mostrando, de una dominada que trato de hacer aducción, pero que me está resistiendo la fuerza de gravedad, por eso la flecha hacia abajo es resistida. Aparte es una cadena cinética cerrada en este caso en cuanto a miembro superior. Bien, entonces estos dos músculos, sus líneas de acción se van a centrar en estabilizar aquí. ¿Ven estos puntos? Son las líneas de acción en cual van a estabilizar la articulación para que no haya daño. Y el pectoral menor y el dorsal ancho también van a actuar en esta rotación descendente de la escápula torácica. Bien, todo el grupo del manguito entonces de los rotadores, aquí también, acuérdense, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, van a ser los muchachitos que van a estar también ayudando a estabilizar la cabeza del húmero durante este movimiento. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal si les gustó, me dejan un comentario y los espero en la próxima. Muchas gracias.